Qué gusto estar aquí contigo en este momento. El día de hoy cerramos nuestra serie de guía rápida a nuestro destino. Si hoy es la primera vez que nos estás visitando, no te preocupes, puedes entrar ahorita, escuchar este mensaje que sé que va a ser de bendición para tu vida. Pero también tenemos 9 partes adicionales que te hablan sobre donde Dios pone pruebas en nuestra vida para refinarnos, para poder cumplir el llamado divino que hay sobre tu vida. Entonces, el día de hoy tenemos un gran honor. Pastor Chris, pastor fundador de Vino Nuevo, el director de Hombre a Hombre, está compartiendo con nosotros un tema que creo que él podría ser una autoridad sobre eso. Es cómo cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Lo ha hecho consistentemente, siendo fiel en pequeñas cosas, y ahora Dios lo está usando en grandes maneras. Y Él nos va a hablar de su corazón, de cómo es que tú y yo podemos llegar a comprender cómo cumplir la última parte de esta serie, que es la prueba del propósito. Prepárate, va a estar bueno, sé que te va a bendecir. Vamos a escuchar ahora a Pastor Chris Richards. Pastor fundador de Vino Nuevo, a Chris Richards. Gracias. Pueden tomar sus lugares, gracias. Tranquilos. El gritón es mi hijo Johnny. Qué bueno estar aquí. Nos regocijamos Marianela y yo al ver todo lo que Dios está haciendo aquí en Vino Nuevo con ustedes. Han tenido unos domingos extraordinarios. Y Marianela y yo, desde que entregamos la iglesia, no hemos pisado ni un campo de golf, ¿verdad? No estamos en la playa rascándonos la panza. Hemos estado trabajando, ¿verdad? Hemos estado viajando. Fuimos a Chihuahua para la inauguración del campus de Chihuahua que ustedes compraron. Luego de ahí fuimos a Monterrey a ministrar a algunas iglesias, Ciudad Victoria, Ciudad Mante. Luego hemos estado en la Ciudad de México, en Jalapa, Puebla y bueno, un montón de lugares. McAllen la semana pasada prediqué 3 veces, tuve que predicar en inglés. Oh Dios, ese es un trauma para un servidor. Pero qué bueno estar aquí con ustedes, es un honor. Gracias Mike, gracias a todo el equipo. Pues me dieron, y Mike hablaba aquí de que Dios quiere que saquemos un 10 en la prueba. Pensé, por eso Dios me dio Marianela, ella es el 1 y yo soy el 0. Pero bueno, algunos lo entendieron. Hoy terminamos hablando de la prueba del propósito. ¿Sabes? Dios tiene un propósito eterno para tu vida y mi vida. Un propósito eterno. Y lo tuvo en la vida de José. Hemos estado viendo la vida de José y a los 17 años de edad, este joven tiene 2 sueños dados por Dios. Él sueña en estos sueños que sus hermanos se postran ante él. Luego en el segundo sueño ve que no solo los hermanos, pero su padre, su madre se postran ante él. Y entonces él está con tanto entusiasmo platicando estos sueños que crea envidia, ¿verdad?, en sus hermanos. Ahora, la verdad es que José, al tener esos sueños, al compartirlos, él no entendía el propósito de esos sueños. En veces tú y yo tenemos un sueño y es dado por Dios, de un negocio, de un trabajo, de una carrera, pero ¿entendemos cuál es el propósito de Dios en ese negocio, en ese trabajo, en esa carrera? Porque Dios quiere que entendemos. Y el sueño en veces que Dios nos da no se cumple de la noche a la mañana. ¿Cuántos saben eso? A los 17 años de edad José tiene este sueño, pero ¿saben qué? No se realiza este sueño hasta que él tiene 39 años de edad. A los 39 años de edad al fin se cumple el sueño y le cae el 20 su propósito que Dios le ha dado. O sea, entre el sueño y el cumplimiento hay 22 años que pasan.
Y mínimo de esos 22, 13 de esos años son como esclavo y prisionero. Sus hermanos, ¿verdad?, por envidia lo venden como esclavo, termina en Egipto en casa de Potifar. Luego doña Poti lo acusa falsamente y termina en la prisión. Pero aquí lo encontramos. Encontramos ya llegando a su destino. Es Génesis 42, verso 6, dice: y José era el señor de la tierra, está hablando de Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. 22 años después de soñarlo, aquí están físicamente ahora sus hermanos postrados ante él. No lo reconocen, no saben quién es. Ellos vendieron su hermano hace 22 años como esclavo y piensan, ya está muerto. No se imaginan delante de quién se están postrando. En esa ocasión José no se revela a ellos, no les dice nada, los manda a casa. Vienen una segunda vez a comprar más alimento y es donde él se revela. Capítulo 45, verso 3. Dice: yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados, yo creo asustados, ¿verdad? Pálidos, ¿verdad?, que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero, y aquí viene el versículo 5, en tus notas allí, apunten Génesis 45, ¿ya?, del 5 al 9. Esos son claves para entender el propósito de Dios en tu vida y mi vida. ¿Qué dice él? Pero ahora, por favor, no se afligen más, ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó. ¿Quién lo mandó? Dios. Fue Dios. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para ¿qué? Salvar vidas. José aquí entendió. Aquí de repente él reconoce dos verdades que yo quiero que tú y yo salgamos de aquí el día de hoy entendiendo. Es Dios el que está encargado de mi vida. Es Dios. No es lo que las personas me hacen, no es lo que he estudiado, etcétera. Es Dios. Es Dios que está gobernando y guiando mi vida. Pero lo segundo él entendió es ¿para qué? Para salvar vidas. Tú y yo tenemos que entender, Dios es el que está en control, pero dos, Dios quiere usar tu vida y mi vida para salvar vidas y para dar gloria a Dios. Él sigue, lo vuelve a repetir, dice: desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembra ni cosecha. Por eso, ¿quién? Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Entonces, al fin, después de todo este tiempo, todas estas pruebas que ustedes han visto que él ha pasado, él descubre el propósito de Dios. Uno, Dios es el que está en control. Y dos, el propósito de Dios de mi vida es bendecir a otros, es dar vida a otros. Tú y yo tenemos que entender el propósito de Dios, amigo, amiga, para tu vida. Los dones, los talentos, la habilidad que Dios te ha dado no es para ti, es para bendecir otras personas. Y a través de bendecir la vida de otras personas, damos gloria a Dios. Ahora, Dios tiene
un propósito eterno para tu vida el día de hoy, para cada uno de nosotros. No es nomás José que vemos aquí. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo descubro ese propósito en mi vida? Uno, tú y yo tenemos que creer. Tienes que creer que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces yo quiero que lo digas conmigo, pero dilo con convicción. Digan: Dios tiene un propósito eterno para mi vida. ¿Ves? Cada uno de nosotros Dios nos puso aquí con propósito. ¿Ves? Dios nos puso aquí, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Tú y yo no somos un accidente biológico. Tú y yo no somos nomás un momento de pasión, ¿verdad? Entre papá y mamá, ¿verdad? En algún momento. No. Dios dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios, desde antes de la fundación del mundo, amigo, amiga, pensó en ti. Y Él te creó, Él te hizo con un propósito eterno. Y ese propósito es que tú glorifiques a Dios y a través de tu vida bendigas a las personas. Dios no solo te pensó en ti para eso, te puso en esta ciudad, te puso en El Paso, te puso en Ciudad Juárez, te puso, ¿verdad?, en la ciudad de donde tú estés viviendo. Dios te puso allí para ser de bendición a esa ciudad y a esa gente. Tú y yo tenemos que, el mundo, escúchenme, tenemos que borrar de nuestra mente la mentalidad de que yo estoy aquí y a ver qué va a hacer por mí el gobierno. ¿Ok? No me quiero meter en problemas, quiero que algún día me vuelvan a invitar. Pero deja de estar pensando, voy a votar por el que más me va a dar. Tú y yo, Dios nos puso en este mundo no para vivir viendo qué nos van a dar, sino para nosotros dar. ¿Cómo puedo yo bendecir mi ciudad? ¿Cómo puedo yo bendecir a las personas a mi alrededor? Y Dios a cada uno de nosotros, nos formó en el vientre de nuestra madre. Él te hizo perfecto. Él te dotó con talentos, habilidades y dones que Él quiere que uses para Él. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, ¿sí?, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Dios quiere que tú y yo, ¿te imaginas esta multitud de personas saliendo el día de mañana a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestras comunidades, con la mentalidad de: vengo para ser de bendición, vengo para hacer algo por el bien de los demás? Y no porque yo sea tan excelente, sino porque Dios está en mí y Dios usa mi vida. Pablo dijo en 2 Corintios 3:5, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Sabes? Dios te creó, Dios te llena de su presencia para salir al mundo y ser de bendición, bendecir la vida de los demás. Y José descubre este propósito de Dios y reconoce ese sueño. No se trataba de mí, no se trataba de que, ay, mira, todos se postran, todos me aplauden. No, se trataba de que Dios quería usarme para bendecir a los demás. Tenemos que descubrir nuestro propósito. Y cuando tú y yo descubrimos nuestro propósito, ¿sí?, tenemos que usarlo para el bien de otros. Porque si solo lo uso para mi beneficio, no tengo el favor y la gracia de Dios sobre mi vida. Saben, hubo un momento en la vida de José. Dios le había dado un don para interpretar sueños. Y en un momento él lo quiso usar para su propio beneficio. Está en la prisión
El copero del rey y el panadero del rey han llegado allí y tienen sueños. Dios le da la interpretación. Y fíjense, José en ese momento quiso usar ese don para sí mismo. Génesis 40 verso 14 dice: yo le ruego que no se olvide de mí. Le está diciendo al copero, porque Dios había revelado, él iba a regresar al palacio, iba a volver a servir al faraón. Dice: por favor, cuando todo se haya arreglado, háblale usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Está tratando de usar su don para su propio beneficio. ¿Y qué sucede? Así como había profetizado, el copero regresa a servir al faraón. Pero ¿saben qué? Lo primero que hace, se olvida de José. Totalmente se olvida de él. Y José permanece en la prisión otros 2 años. 2 años. Y el copero, al fin, cuando el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar: oh, yo me acuerdo, había este tipo en la prisión. 2 años. 2 años. Pero cuando llega el momento, Dios lo saca y Dios lo lleva delante del faraón. Y él le dice al faraón: yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Tú y yo tenemos que entender los dones, talentos, habilidades que Dios nos da. El propósito de mi vida no es para mí, es para Dios. Es para Dios. Sí. Si tú y yo, ahora, entiéndeme, algunos quieren usar sus dones y sus talentos que Dios le ha dado para hacerse ricos, para hacerse famosos, para tener autoridad. Y lo podrán lograr, pero no logran el propósito eterno de Dios en su vida. Pero si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, y en vez de estar buscando hacerme rico, buscando hacerme famoso, buscando hacerme poderoso, busco honrar a Dios, bendecir a la gente, Dios mismo será el que te bendice. Porque cuando Dios toma a José y lo saca a la prisión y lo pone como segundo sobre todo Egipto, ¿ves? Entiende bien, ve esto. José quería que el copero hablara con el faraón sencillamente para que lo sacara de la prisión. Dios quería usar a José para que reinara sobre todo Egipto. ¿Ves? Tu visión es demasiado pequeño cuando solo se trata de ti. Pero cuando tu sueño, tu propósito es: Dios, quiero bendecir la gente, quiero honrar tu nombre y dar gloria a ti, Dios quiere llevarte a algo mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Termina un hombre sumamente rico, un hombre sumamente poderoso, con todo lo que te puedes imaginar. ¿Pero por qué? Porque dejó de estar queriendo usarlo para sí mismo y lo puso en manos de Dios. Para ser fiel a Dios, Dios quiere hacer algo contigo extraordinario. Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a ser fieles con los talentos y dones que Dios nos ha dado. ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Qué habilidades Dios te ha dado? Yo descubrí temprano en la vida que ser músico no era un talento que Dios me había dado. ¿Okay? Yo canto en la regadera y deja de salir el agua. Yo canto en mi casa y todos los perros aúllan alrededor. Y mis padres no sé cuánto dinero malgastaron en clases de guitarra. Me sé todos los tonos, me los sé. Lo único es que no tengo oído musical. Nunca sé cuándo cambiar de tono. Empiezo en re y termino en re, y no cambio de re, porque no oigo, no lo tengo, es algo que no puedo hacer. Entonces sería un malgastar de mi tiempo estar soñando: es que quisiera cantar como fulanito de tal, yo quiero cantar como Chalis, y gritar y avanzar. Hasta me voy a caer aquí por tratar de hacerlo. Pero encuentra tus dones, encuentra tus talentos y úsalos en donde estás. No te esperes hasta llegar al final. José, Dios le había dado un don
increíble de administración. Entonces cuando llega como esclavo a casa de Potifar, ¿saben que como esclavo empieza a administrar? Y es tan bueno en su administración que llega a estar sobre toda la casa de Potifar. Y luego doña Poti miente de él y termina en la cárcel. ¿Y qué hace en la cárcel? Es fiel con su don y empieza a administrar, y al rato está sobre toda la cárcel. Y porque es fiel en casa de Potifar y porque es fiel en la prisión, Dios lo puede poner sobre todo Egipto. Amigo, amiga, tú quieres llegar al propósito de Dios en tu vida. Dios tal vez te ha dado el sueño de tener tu propio negocio, pero si no eres fiel con tus habilidades en el trabajo donde estás ahora, Dios no te puede dar tu propio negocio. Alguien necesita escucharlo. Si tú no eres fiel, joven, señorita, en tu escuela, en tus estudios, Dios no te puede dar la posición que tú quieres cuando gradúas. Tienes que ser fiel en donde Dios te tiene en este momento, con tus dones, con tus habilidades. Y tú dices, es que nadie me ve, nadie se da cuenta, pero Dios te está viendo. Y Dios nos está capacitando. ¿Sí? Entonces, descubre qué es lo que te gusta, qué es lo que haces bien y úsalo para el beneficio de otros. Úsalo en tu trabajo, úsalo en tu iglesia, úsalo en donde Dios te pone. Usa los dones y talentos que Dios te ha dado. Jesús mismo nos enseña en Mateo 25, 23, y Dios me ha estado hablando aquí porque es la parábola de los talentos. Y le dice a los dos que son fieles, que toman sus talentos, los usan. Dice, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. En lo poco te pondré a cargo de mucho más. Y luego no solo eso, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Descubrimos tú y yo el propósito de nuestra vida siendo fiel en lo poco. Yo inicié no en una plataforma. Yo inicié dando clases a niños. Yo inicié cargando sillas y poniendo sillas cada semana en Ciudad Juárez, en la biblioteca municipal. Yo inicié haciendo cosas que nadie quería hacer. Y nadie venía y decía: wow, Cris, ora por mí, quiero la unción de las sillas. No. Pero allí es donde inicié. Y por ser fiel en esas áreas donde nadie te ve, ves, Dios puede bendecirte. Entonces, ¿qué le dice el Señor aquí a este? Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Pero no solo te voy a expandir, dice, también ven a compartir de la felicidad de tu Señor. Entonces, sé fiel donde estás. Sé fiel donde estás. Tal vez es en algo que no quieres estar ahí. Cuando yo empecé en el ministerio, ya después de las sillas y todo, querían que trabajara con niños. ¿Quieren saber la verdad? Yo no quería trabajar con niños. Eso no era lo que yo quería, pero eso es lo que se necesitaba. Y me pidieron: trabaja con niños, y empiezo a trabajar con niños. Y no lo hago de mala gana, no, lo hice con esmero y excelencia, y inventamos el Vaquero Vázquez, y estuvimos en la tele, en el canal 44, y viajando por todo México y todo, haciendo obras de teatro del Vaquero Vázquez, y la verdad pensé que iba a hacer eso toda mi vida. Y luego de repente me vienen y me dicen: necesitamos que trabajes con los hombres. Y yo, ¿qué? Estoy a gusto con los niños, déjenme en paz. Pero se necesitaba que trabajara con los hombres. Entonces empiezo a trabajar con hombres, y Dios nace eso en mi corazón. Y luego yo nunca había soñado con Vino Nuevo El Paso y una iglesia y pastorear, pero
se presente y Dios, entonces sé fiel aún si estás en un trabajo que no te gusta, pero tú hazlo con excelencia, hazlo con bien, y es lo que te va a llevar al cumplimiento de tu propósito. ¿Sí? Tienes que ser fiel. Entonces lo primero que tengo que entender es que Dios tiene un propósito eterno para mi vida. Número 2, ¿sabes qué tienes que entender? Es que Dios está en control. Díganlo conmigo, Dios está en control de mi vida y mi futuro. ¿Ves? Tenemos que dejar de pensar que somos víctimas. Vivimos en una sociedad que todos son víctimas, ¿verdad? Y todos, y medio mundo anda buscando. Es que los gringos, los güeros, esto, ¿verdad? Y queremos, todos somos víctimas. No, tú y yo no somos víctimas de nadie. Dios está en control de nuestra vida. Tú no eres víctima, es que ese hombre me fue infiel y me divorció. No, Dios sigue sentado y controlando tu vida. Él está en el control. José pudiera haber dicho: es que mis hermanos injustamente me vendieron como esclavo. Pudiera haber dicho: es que doña Poti, que mintió de mí y me metió a la cárcel. Pudiera haber dicho: ay, ese copero, le profeticé y se olvidó de mí. Pero ¿saben qué? Ni el copero, ni doña Poti, ni sus hermanos estaban en control de su destino. Dios estaba en control. Y Dios está en control de tu destino y de tu propósito. Y tenemos que entender, en la vida va a haber altas y bajas. Amigo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero en veces le atino. Va a haber gente que te traiciona. Va a haber gente que te decepciona. Va a haber gente que te abandona a medio camino. Lo va a haber, pero tú tranquilo. Dios sigue sentado en el trono y Dios es el que ordena tus pasos. Sí. Dios está en control. Ahora, Dios no siempre nos revela todo el camino. Quiero que entiendas eso. ¿Ves? Dios le da a José a los 17 años de edad esta visión, sus hermanos postrados ante él. ¡Wow! ¡Qué emoción! No le enseñó la cárcel, no le enseñó la casa de Potifar, no le enseñó todo el proceso que iba a tomar para llegar a ese palacio. Y amigo, tú y yo, ¿qué hacemos? Dios nos da un sueño, una visión de algo que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Tenemos que ser fieles en caminar día a día en lo que Él va revelando. ¿Qué nos dice su palabra? Nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, una lumbrera en mi sendero. Es una lámpara. Si has caminado en la noche con una lámpara en el bosque o algo, no te ilumina todo el camino, te va revelando el siguiente paso y el siguiente paso. Y Dios te da tu sueño, te da tu visión, pero no te enseña todo. ¿Te imaginas si a José a los 17 años de edad le enseña todo lo que le iba a pasar? Allí renuncia. Allí dice Dios: no quiero, me bajo del barco. Entonces Dios en veces no nos enseña todos los procesos, pero tenemos que caminar siendo obedientes y fieles en cada paso. Fieles a Dios, fieles a nuestra congregación, fieles en tu matrimonio, con tu familia, tu trabajo, con tu diseño. ¿Sí? Y hay cosas muy sencillas, muy prácticas que quiero dejarles. Un piloto de avión, sea su primer vuelo o sea su vuelo número 20,000, él siempre antes de cada vuelo tiene una lista de chequeo. Él chequea, yo los he visto, se salen de la cabina, se bajan y van y caminan, checan varias cosas en el avión, se vuelven a subir, checan varias cosas. Antes de cada vuelo hacen ciertos chequeos. Amigo, tú y yo, quiero caminar en el propósito de Dios, tengo que hacer algunas cosas básicas día a día. Y uno es, amigo, amiga, lee tu Biblia todos los días. Lee tu Biblia todos los días.
Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces te hará prosperar y todo te saldrá bien. Y algunos nos quejamos y Dios, no me estás prosperando, Dios me está yendo de la patada. Y Dios dice: ¿y cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Ves? Muchos tratan su Biblia como yo unas pesas que tengo en mi casa. Marianela, ¿por qué cada vez que digo que tengo pesas en mi casa la gente se ríe? Porque ven este cuerpo miserable, ¿verdad? Dice: no, pesas, ese cuerpo no puede ser. Compré unas muy buenas pesas, en verdad, las tengo. El único problema es que no recuerdo la última vez que las usé. ¿Las pesas tienen la culpa de este cuerpo? No. Yo tengo la culpa de que no agarro esas pesas todos los días. Tal vez Dios no tiene la culpa por lo que estás viviendo. Es que tú no has tomado tu Biblia y la has leído. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que tú abriste tu Biblia. ¿Ok? Tranquilos, no van a tener que confesarse aquí públicamente. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a leer tu Biblia? Un capítulo al día. Yo estoy tratando con los hombres, motivarlos. Un capítulo al día. Uno. Leer tu Biblia cada día y dejar que Dios te hable. Sé fiel en tu oración. Sé fiel en congregarte, en ser parte de un grupo pequeño de hombres, de mujeres, de jóvenes. Sé fiel en administrar todo lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Sé fiel en confesar tus pecados a Dios y recibir su perdón y perdonar a los que te han ofendido. ¿Sí? Permanece fiel. Entonces termino. Tenemos que creer que tenemos un propósito eterno. Tenemos que entender que Dios es el que está en control. Y tengo que reconocer las pruebas. Si ustedes han estudiado estas 10 pruebas, no son para eliminarnos. ¿Okay? Fui maestro en Isleta Junior High School. Todavía tengo pesadillas de noche. Despierto gritando en la noche. Marianela me tiene que despertar. Pero uno como maestro no da pruebas para reprobar a los alumnos. Uno da una prueba para ver si aprendieron el material. Las pruebas que Dios trae a nuestra vida son para Dios perfeccionar en nosotros su carácter y su vida. Entonces declara conmigo. Digan: yo tengo un propósito eterno dado por Dios. Mi propósito en esta vida es glorificar a Dios y bendecir a la gente. Amén. Amén, amén, amén. Qué mensaje, ¿no? El entender que Dios, uno, es el que inicia el sueño, el propósito, y luego que el propósito, si nos lo da, es para beneficio de los demás. Pero quiero que sepas que cada uno de nosotros ha sido creado por Dios y enseguida podemos decir para Dios. Romanos nos enseña que todas las cosas son por Él, para Él, y no solo para Él, a través de Él. Y tú y yo el día de hoy tenemos esta encomienda en nuestras manos, de no solo ser personas que oyen acerca de Dios, pero personas que también actúan con lo que Dios nos está dando. Ahora tal vez hoy es primera vez que ves esto. Dices: Mike, yo quiero conocer a este Dios. Lo increíble es que Él ha creado el camino para hacerlo, y es a través de Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo crea, no se pierda, pero tenga vida eterna y cumpliendo su propósito. Si tú hoy dices: Mike, yo quiero conocer a este Jesús, me encantaría poder hacer una oración contigo el día de hoy, donde afirmas: yo hoy le doy mi vida a Jesús para que sea el Señor y el Salvador de mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús,
en este día, yo reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones por mi pecado, mi maldad. Y hoy, Señor, yo te pido que me limpies y me laves con la sangre que Jesús derramó en la cruz por mi vida. Hoy, Jesús, te invito, entra en mí, sé el Señor y el Salvador de mi vida, porque entiendo que mi vida es por ti, es para ti y será a través de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, felicidades, déjanos saberlo en los comentarios o mándanos información aquí en la pantalla, están poniendo a dónde mandar información, nos encantaría oír de ti. Ha sido un privilegio caminar estas 10 semanas en nuestro camino rápido al destino, que fue nada rápido, pero llegamos al destino y estamos emocionados por lo que viene por delante, a ver lo que Dios nos habla a través del libro de Job. Tenga una super semana, Dios te bendiga.